Te saluda la pastora María Eugenia de Arias. Estás por escuchar una producción del Ministerio Resplandece. Esperamos que esta palabra sea de bendición para ti y pueda traer refrigerio a tu vida, haciendo resplandecer la luz de Jesús, hoy y siempre. Dios te bendiga. Las últimas semanas hemos estado hablando sobre un tema importante. The recent weeks we have been talking about a very important subject. Hace unas semanas vengo compartiendo el tema ¿qué hay en tus manos? Some weeks ago I've been sharing this sermon about what do you have in your hands? ¿Qué tienes en tus manos? What's in your hands? La Biblia tiene varias preguntas que realmente confrontan el espíritu de los hijos de Dios. The Bible has a lot of questions that really confront The the spirit. spirit. Una de estas es precisamente ¿qué hay en tus manos? One of these is actually what's in your hands. También hay momentos en los que Jesús le preguntaba a un enfermo, ¿quieres ser sano? There is also times where Jesus will ask to a sick person, would you like to be well? Inspirado en la pregunta que Dios le hace a Moisés, And inspiring the question that God asked Moses, ¿qué tienes en tu mano? what is in your hands? Es que he estado hablando esto las últimas semanas. It's that I've been talking recently these past weeks. Hoy le voy a hacer un pequeño cambio al mensaje, Today I'm going to switch a little bit of that message. porque no vamos a hablar sobre lo que Dios puso en nuestras manos, Because we're not going to talk about what God placed in our hands, sino que ¿qué hay en las manos de Dios? but we're going to talk about what's in God's hands. Es otra perspectiva. It's another perspective. Y creo que esto complementa muchísimo los temas que hemos estado hablando. And I think that this is a good complement De lo que hemos estado hablando. of what we have been talking recently. Así que te aconsejo que escuches los mensajes anteriores para poder entender bien este. So I totally advise you to hear the last messages that we have been preaching in this church. Muy bien. Voy Okay. a pedirles a todos que cierren sus ojos. So I'm going to ask everybody to close your eyes. Vamos a hacer una dinámica. We're going to make a Exercise. exercise. Okay. Y nadie, por favor, abra los ojos. And please, nobody is allowed to open their eyes. No peeking. No peeking. Okay, I want you to take your right hand Quiero que tomen su mano derecha and I want you to point north. y quiero que apunten hacia el norte. Try the best and don't open your eyes. Just point north. Solo apunten hacia el norte. Raise no your abran hand sus up ojos. high. Make sure you're pointing north. Apunten hacia el norte. Okay, nobody puts his or her hand down. Nadie ponga sus manos abajo. I want you to open your eyes and see everybody else here. Quiero que abran sus ojos y miren a todos. Look at everybody's version of north. Miren la perspectiva que todos tienen del norte. La verdad es que cuesta a The veces, truth of it is that it's hard sometimes. pero para ubicarnos un poco, But just to locate ourselves a little bit, los que apuntaron para allá the ones that point your finger into that direction, estaban en lo correcto. you're right. Okay, so that's north over there actually. So, entonces el norte, ahí de hecho. Aquí a la par está el aeropuerto. Next to this place is the airport. Actually, it's right over there. De hecho está solo ahí. Así como tenemos diferentes versiones del norte, The same way we have different versions of where north is located. cada quien tiene su perspectiva o su versión de dónde está localizado. Each of us have a different perspective or where are you located. Lo cierto es que el norte queda solo en un lugar. The truth of it is that north is just in one place. Y creo que nuestra labor como hijos de Dios And I think that our work as sons of God es señalar el norte donde está Jesucristo. is to point north where is Jesus Christ. Las religiones tienen diferentes versiones de dónde está, A lot of religions have different directions of where Jesus Christ is. pero lo cierto es que solo es un camino, But the truth of it is there is just one way. un camino al Padre, There's just one way to the Father, y eso es Jesús. and that's Jesus Christ. Él dijo que Él es la verdad y Él es la vida. He says that he was the truth and he was the life. He was the way, The way, sorry. and that's north. Y ese es el Y eso norte. es lo que tenemos que hacer nosotros, And that's what we have to do. ir al norte. Go to the north. Así que le pido a Dios que este mensaje te enfoque hacia el norte real. So I asked the Lord that this message could really take you to the north, to the real north. No a tu versión del norte, sino que al verdadero Not to norte. your version of north, but to the true north. Amén. Amen. Vamos a ir a Mateo capítulo We're 25. going to the book of Matthew, chapter 25. No, perdón. Sorry. Jeremías 18, Jeremiah 18, versos 1 en adelante. verse 1. Jeremías 18:1 dice así:
palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Creo que una de las cosas más fascinantes de esta I escritura think one of the most important or interesting things about this scripture, es cómo comienza. it's how everything starts. Porque dice que para que pueda escuchar la voz de Dios, Because it says that in order to be able to hear the voice of the Lord, tenía que ir a la casa del alfarero. he needed to go to the potter's house. Esta es la casa del alfarero. This is a potter house. El templo de Dios es la casa del alfarero. This is the house of the Lord. The house of the Lord is actually the potter house. Ahora, ¿qué es un altar? What's an altar? Hace un par de semanas les compartía que altar A few weeks ago, I was sharing that altar es donde está Dios, is where God is, donde se levanta su presencia. where we lift up His presence. Cuando tú puedes hacer un altar en tu dormitorio, When you can make an altar in your bedroom, hay un altar en la iglesia, there is an altar in the church. tú puedes hacer un altar en el jardín de tu casa. You're able to do an altar actually in the patio. Cada vez que los hijos de Dios le daban gracias por una proeza o una maravilla, Every time the son of the Lord will praise to the Lord for something, for a amazing. miracle or a marvel, esos hombres construían un altar, those men will build an altar, como Moisés o como Noé. as Moses and as Noah. Así que altar es donde tú invocas la presencia de Dios. So altar is where you proclaim or ask to the Lord to be. Pero aquí hay una instrucción específica y no es levantar un altar, So there's a very instruction, a specific instruction here. no es levanta un altar, sino ve a mi casa It's not lift up an altar. It's actually go to my house y escucha mi voz. and listen to my voice. Esta es la casa del alfarero. That's the potter house. Y encuentra este profeta a un And this prophet finds out encuentra a un alfarero haciendo una pieza de arte en sus manos. So he found a potter doing a jai, right? Potter working, ajá, Potter working, en his sorry, wheel. in his wheel. Y mientras él estaba haciendo una pieza, And while he was doing a piece, la pieza se destruyó, the piece broke. pero no se destruyó en la rueda en sí, But it wasn't destroying the wheel itself. se destruyó en las manos del alfarero. It was broken in the hands of the potter. Ahora, esta lección nos dice que el alfarero es Dios So this lesson tells us that the potter is God. y nosotros somos el barro que está en las manos del alfarero. And we are the jar that the potter is making. Ahora, hablemos un poquito del barro. So let's talk a little bit about the jar. Del barro es the clay. Say that again. Barro, the clay or the mud. The clay. Okay. clay, Didn't ajá. know that word, sorry. Hablemos un poco del barro. So let's talk about a little bit about the clay. El barro es una cosa ordinaria, Clay is an ordinary thing. no es algo It's extraordinario. not an extraordinary thing. De hecho, se necesitan solamente dos ingredientes para hacerlo. It actually just needs 2 ingredients to make clay. Arcilla, que realmente es la traducción de clay en español, arcilla, Arcilla is actually the translation of clay. es como una forma más sofisticada de barro. It's a more sophisticated way of clay. Porque barro en realidad solamente es agua Because y clay tierra, actually is just dirt and water, como lodo, mud. like mud. O sea, solamente tiene dos ingredientes. So it just has 2 ingredients. Y vemos a este hombre usando dos ingredientes para crear una vasija preciosa. And we see this potter making a beautiful piece. Y nosotros somos ese barro. And we are that clay. Ahora, déjame hablarte sobre los dos elementos importantes en el barro. Now let me talk to you about those 2 important ingredients that the clay has. Tierra Dirt y agua. and water. Hablemos sobre la tierra primero. Let's talk about the dirt first. Porque en el Génesis dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Because in the Genesis it says that God literally created a man from the dirt of the earth. Así que somos polvo, So we are dirt,
Porque venimos del polvo because we were created from dirt, y vamos a regresar al and polvo we're going to come back to dirt cuando nuestro cuerpo se muera. when we passed away. Our body's going to stay there. Nuestro cuerpo va a permanecer ahí. Pero el segundo ingrediente es el agua. But the second ingredient was the water. Y no tienes idea la cantidad de veces que en la Biblia aparece el elemento agua. And you don't have idea of how many times water shows up in the Bible. Al menos en la versión en español, At least in the version in Spanish, que es la que tradicionalmente más usamos that is acá, that we normally use here, aparece 582 veces 582 times en el Antiguo in the Testamento Old Testament, y más de 80 veces en el Nuevo. and more than 80 times in the New Testament. Sin contar la cantidad de veces que se mencionan palabras parecidas al agua. So without counting the words that are similar to water, Like river or the Como- ocean or the sea. como un río, el océano. De hecho, it sounded better in English. De hecho, el agua In fact, the water empieza en el Génesis, en la primera página de tu Biblia, it starts in Genesis, in the first page of your Bible, en la creación, in the creation. y el agua aparece en la última página de tu Biblia, And the water actually appears in the last page of your Bible, en Apocalipsis 22. in Revelations 22. Porque en el principio habla que Dios creó las aguas, Because at first in the Bible, in Genesis, it shows that God creates the waters, pero en el Apocalipsis, en el último capítulo, en la última página de la Biblia, but in the last page of the Bible, in Revelations, habla sobre que en el cielo hay agua que parece como cristal. it says that in heaven there is water that looks like crystal. Así que desde el principio hasta el final el agua es importante. So since the beginning through the end, water is important. En el agua nos bautizamos. We are baptized in water. Y el agua es el ingrediente con el cual se hace el barro. And with water, we're actually able to create clay. Cualquiera que ha recibido una clase de biología, Whoever that had received biology class, te enseñan que el cuerpo humano está compuesto por agua. it teaches you that the human body is actually made of water. Así que cuando se echó a perder el barro en las manos del alfarero, So when the potters broke actually the clay, uno de los dos ingredientes tuvo que haber fallado. one of the two ingredients actually failed. Pero quiero que entiendas que el que falló no fue el alfarero, But I want you to understand that the potter wasn't the one that failed, porque el alfarero es Dios because the potter is God, y él es perfecto. and he's perfect. Lo que falló fue el barro. What failed was the clay. Y lo más precioso de la historia And the most precious about this story es que en lugar de desecharlo, is that instead of get rid of that, vuelve a hacer una pieza nueva con el mismo barro. he created a new piece with the same clay. Cuando nosotros nos equivocamos por nuestras When we imperfecciones, make mistakes because we're not perfect, Dios no nos saca de su reino, God does not take us away from his kingdom. nos reconstruye de nuevo. He pretty much rebuilt ourselves again. Amén. Amen? Esa es la misericordia, la gracia de That's Dios. the mercy of God. Así que, ¿cuántos son los elementos? So how many elements do we have? Dos. Tenemos tierra We have dirt y tenemos agua. and we have water. Ahora quiero que tengas muy en cuenta eso que te estoy hablando Now I ahorita. want you to think and have that in mind now that what we're talking about. Porque this. vamos a movernos a Marcos capítulo 11. Because we're going to another book of the Bible, and it's Marcus chapter 11. Marcos 11 y verso 12. Marcus chapter 11, verse 12. Ahora, yo he dado esta enseñanza anteriormente, I have taught this before. pero creo que nunca lo había enseñado en el contexto de este I tema. have never taught this in this context of this topic or subject that we're talking about. You can follow us on the screen. I'm going to read it in Nos Spanish. pueden seguir en la pantalla y yo lo voy a leer en español. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Todos digan, por favor, secado. Everybody says, get dry. Ok. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ahora, un tiempo atrás, Jesús estaba caminando por ahí Now, a while ago, Jesus was walking in that place, y tuvo hambre and he was hungry. y vio de lejos una higuera And he saw that tree from y vio far que away. la higuera tenía hojas. And he saw that the tree had leaves on it.
Cuando llegó, empezó a buscar entre las hojas si había algo de comer. When he arrived, he started looking for some fruit to eat. Y no encontró absolutamente nada. But he found nothing on it. No tenía fruto, There was no fruit, solo hojas. just leaves. Ahora, hay pocas partes en la Biblia donde vemos necesidades fisiológicas de Jesús. There are not a lot of parts in the Bible where we can see needs that Jesus Christ has. Physiological needs. Or human Necesidades fisiológicas. And he was hungry. En inglés es hambre. And he was also thirsty sometimes. Y a veces tenía sed también. We see this conversation with the Samaritan woman. Eso lo vemos en la conversación entre la samaritana. But in this case, he was hungry. Y en esta vez él estaba muy hambriento. So he approached the fig tree Entonces él se va a la higuera because he was expecting, obviously, a fig tree to have figs. porque él estaba esperando que la higuera tuviera fruto. Nobody approaches an apple tree looking for oranges Nadie se acerca a un árbol de manzanas buscando naranjas. because the essence of the fig tree is to actually give figs. Porque la esencia del árbol es dar ese fruto que tiene el árbol. But Jesus was disappointed. Pero Jesús estaba un poco como decepcionado. And he's about to show us a lesson that, in my opinion, is one of the most important ones Y él nos enseña una lección que es una de las más importantes para mí, regarding purposes. que se refiere al propósito. Because the purpose of a fig tree is to give figs. Porque el propósito de la victoria, Fig trees is to give figs. porque el propósito de la higuera es dar higos. I'm sorry. No, it's okay. And the purpose, for example, for carpenter is to work with wood. Por ejemplo, el propósito de un carpintero es trabajar con madera. And the musician, his purpose is obviously to play music. Y de los músicos de tocar música. So the fig tree did not have any figs. Entonces la higuera no tenía ningún higo. And Jesus said this to the fig tree. Entonces Jesús dice esto a la higuera. You find this in Mark 11, verse 14. Encuentran esto en el libro de San Marcos, verso 11. 11:12. May no one ever eat your fruit again. En español, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Now the next morning, Entonces la mañana siguiente, they were walking by, cuando estaban pasando por ahí, and Peter sees the fig tree, entonces cuando Pedro ve la higuera and he sees it's dried out. y ve que está seca. Now, recall, please, Jesus' voice or Jesus' word. He said, Recuerden la palabra que dijo Jesús. Él dijo, may no one ever eat your fruit again. Nadie más comerá de este fruto de nuevo. Jesus never told the fig tree to dry out. Nunca le dijo que se secara a la higuera. He just told the fig tree, may no one ever eat fruit from you. Solo le dijo que nadie iba a poder comer del fruto de la higuera, pero And nunca le dijo que se as a secó. consequence, it dried out. Pero como consecuencia, se secó. That happens to us as well. Eso nos pasa a nosotros también. Whenever we don't accomplish our purpose, Cuando no logramos nuestro propósito, whenever we don't do what we were designed to do, cuando no hacemos lo que estamos diseñados para hacer, we spiritually dry out. espiritualmente nos secamos. Dry out means lack of water. Estar seco significa no tener agua. And that's what happens sometimes in the potter's hands. Eso es lo que pasa muchas veces en las manos del alfarero, The clay dries out. que se secan las manos. So he has to be moisturizing Él the tiene que piece estar moldeando la pieza until it's the right shape hasta que tenga la composición correcta before it goes in the oven. antes de que vaya al horno. You understand that? ¿Entienden esto? The same thing happens in our hearts. Lo mismo pasa en nuestros corazones. We dry out Nos secamos. when the Holy Spirit we're not letting the Holy Spirit work within us. Cuando no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Because water is important. Porque el agua es importante. It's vital. Es vital. Water is life. El agua es vida. You can survive without food, Pueden sobrevivir sin comida, but you cannot survive without water. pero no pueden sobrevivir sin agua. So the plant dried out because it wasn't accomplishing its purpose. Entonces la planta se secó porque no estaba cumpliendo su propósito. Now there are two things that usually we get confused with: Hay dos cosas que normalmente nos confundimos: goals and purposes. metas y propósitos. They sound the same, or they kind of have the same definition, but spiritually
they're kind of different as well. Pueden sonar igual, pueden tener la misma definición, pero de hecho son muy distintas espiritualmente. Let me explain this. Déjenme explicarle esto. You know, in the beginning of the sermon, I asked you to point north. Recuerdan que al principio del servicio les dije que apuntaran hacia el norte. Well, north from Guatemala, we have Mexico. En el norte de Guatemala nosotros tenemos a México. So if I ask you to drive a car from Guatemala to Mexico, Entonces, si les pido a ustedes que manejen de Guatemala a México, when would you call me back to tell me that you've accomplished what I asked you to do? ¿cómo me llamarían para decirme que lograron lo que les pedí? You would actually do that when you get to Mexico. Sería hasta que llegaran a México. You would say, cumplí mi meta, en I will say, I accomplished my goal. because you are there, Porque tú estás ahí. past the border. Pasaste la frontera, But you stopped the car, pero paraste el carro. and you would need new instructions Y vas a tener nuevas instrucciones to what to do next. para qué hacer después de esto. That's a goal. Esa es una meta. It has limits. Tiene límites. Now, purposes don't. Los propósitos no tienen Because límites. if I ask you to drive a car Porque si les pido que manejen un carro and go north, y que vayan hacia el norte, when would you stop? ¿cuándo van a parar? Because north doesn't have a limit. Porque el norte no tiene You límites. just have to go around. Van a tener que darle la vuelta You just drive forward. y seguir manejando. You understand that? ¿Entienden Now esto que that's les the estoy purpose. compartiendo? Ese es un propósito. Purposes don't have limits. Los propósitos no tienen límites. And human purposes don't. Y los propósitos humanos tampoco. It actually goes beyond our lives. ¿Sí, Dargan? It goes beyond our lives. Y eso va más es trascendental de nuestras vidas, más allá de Beyond our nuestras vidas. lifetimes. Pasan incluso nuestro tiempo en la tierra. Because if you are accomplishing a purpose, Porque si estás cumpliendo un propósito, you could pass away or die, y incluso puede pasar cuando mueras, but the purpose could still go on. pero el propósito continúa aún cuando no estés vivo. Recordemos el principio de la Biblia donde hablamos sobre Abraham. Let's go back to the beginning of the Bible when we talk about Abraham. Abraham murió, Abraham passed away, pero el sueño y el propósito de Dios en Abraham but the dream and the purpose of God for Abraham, todavía está vivo hoy. it's still alive today. Y su promesa somos And nosotros his promise are all of us por la fe. by faith. Así que los propósitos sobreviven So the purpose, they do survive más allá de la muerte. beyond death. Sobrepasa la vida. They go beyond death. Así que la higuera tenía la meta So this tree has the goal y tenía un propósito. and has a purpose. ¿Cuál era la meta? What was the goal? Crecer y dar fruto. Grow and actually give fruit. ¿Y cuál era su And propósito? what was the purpose? Alimentar. Feed. Feed. Alimentar. That was the purpose. Ese era el propósito. Feed as many people as the fig tree could possibly. Alimentar a tantas personas como pudiera. Salmo 138 dice esto. Psalm 138 says like this. Verso 8. Verse 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. The Lord will fulfill his purpose for me. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Your steadfast Lord, O Lord, endures forever. No desampares la obra en tus manos. Do not forsake the work of your hands. Quiero que recuerdes otra vez la casa del alfarero. I want you to remember the potter's house, Porque eso es lo que quiero que te recuerdes de este mensaje. because that's what I want you to remember from this message. No desampares la obra en tus manos. Do not forsake the work of your hands, Porque nosotros estamos en las manos de Dios. because we're in God's hands. Y no importando cuántas veces cometas errores y cuántas veces tu espíritu pareciera que se empieza a secar, It doesn't really matter how many times you make mistakes or how your spirit gets dry or dries out. el alfarero vuelve a humedecer la pieza. The potter will put water again in that piece. He will moisturize the piece again. Lo va a humedecer de nuevo. No matter how many times you mess up, No importa cuántas veces te equivoques, we are in the potter's hands. estamos en las manos del alfarero. Your purpose is in pro- his hands. Tu propósito está en sus manos. And as long as you are in his hands, Y solo con estar en sus manos, you will not dry out. no te vas a secar.
once the piece is finished, Una vez la pieza está terminada, it's time for the piece to start complying to its purpose. es tiempo que la pieza pueda empezar su propósito o el propósito por el cual fue creado. Let's pretend that the pot or the jar is to put water in it, Supongamos que la pieza o el barro es para poner agua en ella, to contain water. para que tenga agua todo So el it was tiempo. made of water, Entonces fue hecha de agua, but it contains water as well. pero tiene agua también adentro. Because even though we're into his image, Porque fuimos creados a su propia imagen, we're also filled up by his spirit. también somos llenados por su espíritu. Now, our mission, Entonces nuestra misión, our purpose, nuestro propósito, is not to fill jars, no es llenar vasijas, it's to empty ours es vaciar las nuestras and serve people. y servir a las personas, Serve the thirsty, servir al que tiene sed, serve the hungry, servir al que tiene hambre, serve the people who are in need. servir a las personas que lo necesitan. So I don't know what God has put in your hands, No sé lo que Dios haya puesto en tus manos, because Moses had a very ordinary shepherd's staff. porque Moisés tenía una vara ordinaria, But when it was in God's hands, pero cuando estaba en las manos de Dios, it became extraordinary se volvió extraordinaria and did extraordinary things. y hizo cosas extraordinarias. A woman had an alabaster perfume in her hands, Una mujer tenía un perfume de alabastro en sus manos and maybe she used that to sin. y ¿sí está qué? She used that to sin, to Y commit sin. y utilizó eso para pecar, But that's all she had. pero era todo lo que tenía. And since it was all she had, that's all she could actually give to Jesus. Entonces, como era lo único que tenía, era lo único que podía darle a Jesús. There was a little boy Había un pequeño niño that all he had in his hands was fish and bread. que lo único que tenía en sus manos era pan y peces, But in Jesus' hands, pero en las manos de Dios feed 5,000 people. alimentó a 5,000 personas. It's ordinary things Cosas ordinarias that God has given us. que Dios nos ha dado, When we put them in His hands, cuando los ponemos en sus manos, they just become extraordinary. se vuelven extraordinarias. How about the Samaritan woman? ¿Qué les parece la mujer samaritana? She Hablemos got de a ella. jar. Ella tenía una vasija. And the amazing thing is that when she went back after the conversation with Jesus, Que después de que habló con Jesús, she left the jar there dejó la vasija ahí. because she said, I'm already filled up. Porque dijo, yo ya estoy llena. But a water that will no longer let me be thirsty again spiritually. Porque tengo un agua que no me dejará tener sed otra vez espiritualmente hablando. Isaías 64:8. Isaiah 64, chapter 64, verse 8. Y con esto termino. And we finish with this. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra en tus manos somos todos nosotros. I'm going to read this in English as Lo well. voy a leer en inglés. And yet, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are the potter. We all are formed by your hand. You are formed in God's hands. Fuiste formado en las manos de Dios. When God is forming things with his hands, Cuando Dios está formando cosas con sus manos, we cannot intervene or interrupt, no podemos interrumpir o intervenir, because if we do that, we're going to mess it up. porque si lo hacemos, echamos todo a perder. I mean, a baby grows in a woman's womb, Un bebé crece en la panza de una madre and the mother can only do so much, y la madre solo puede hacer ciertas cosas, like eating well or
taking enough vitamins or nutrients that the baby como will comer need. bien, tener buenas vitaminas, nutrirse. But only God can actually control and form the baby inside her. Pero solo Dios puede controlar y formar el bebé que está dentro de su vientre. I mean, there's no medicine that you can actually take for the baby to have darker or lighter skin. No podemos tomar una medicina para determinar si va a tener piel clara o piel oscura. You cannot manipulate the baby's face to have a specific shape Y no podemos determinar si va a tener una cierta forma la cara, because it's being formed in God's hands. porque va a estar formado en las manos de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestro propósito en las manos de Dios, When we put our purpose in God's hands, cosas maravillosas suceden. wonderful things happen. En primer lugar, si se echa a perder, The first thing is that if that mess up, if we mess up, if we mess up, uno de los errores más comunes one of the biggest mistakes we have es culpar al alfarero, is to blame the potter, como que el alfarero fuera imperfecto. like the potter will be imperfect or will be not perfect. El error lo cometemos nosotros. The mistake is made by us. Así que lo primero que tenemos que hacer So the first thing we need to do, es arrepentirnos. it's repentance. Eso es lo primero. That's the first thing. Y segundo, And second thing, dejar que nos haga de nuevo. let that God can make us again. Nosotros somos barro viejo We are all clay antes de recibir a Jesús. before we accept Jesus Christ. Cuando recibimos a When Jesús, we accept Jesus es Christ, como que se rompiera el barro it's like the jar where we broke, y una nueva vasija saliera, and there'll be a new clay coming out porque es un hombre nuevo, because we're a new man. es una mujer nueva. It's a new woman. Y lo que sucede en los propósitos es parecido. And what happened in the purpose of God, it's really similar. Sentimos que somos la mezcla correcta de tierra y agua, We think that we're the perfect mix between dirt and water, pero en realidad no. but in fact we're not. Así que Dios vuelve a tomar la misma cantidad de barro So God will take the same amount of clay y va a poner la cantidad exacta de agua, and He'll put the exact amount of water que es el espíritu y la vida, that is the spirit and the life, y va a poner la exacta cantidad de tierra, and He'll put the exact amount of dirt que representa todo lo que somos that represent everything that we are aquí en la tierra, here on earth, y hará una pieza nueva, and He'll create a new piece, algo nuevo, something new, algo fresco. something fresh. No tienes idea en los últimos años. You have no idea how recently, in the past years, Personas han venido conmigo people have come to me pensando que su propósito en la tierra se acabó. thinking that the purpose in their lives is gone. Pensaban que por estar en las manos de Dios todo iba a salir bien. They thought that because it was in God's hands, everything was going to be great. Pero la palabra de Jesús dice a sus discípulos, en el mundo tendrás aflicción. But the word of Jesus says that in this world you will have afflictions. Las cosas no siempre serán fáciles. Things will not be easy all the time. A veces tenemos que quebrantarnos Sometimes we have to be literally broken para que nuevas piezas y nuevas obras de arte se hagan. so new pieces of art can be created. ¿Recuerda la vara de Moisés? Do you remember the stick of Moses? Tuvo que caer al suelo antes de que se levantara. It needed to fall down in the floor before it raised up. No se transformó en las manos de It Moisés. didn't transform the hands of Moses. It wasn't transformed in Moses' No hands. fue transformado en las manos de Moisés. It was transformed in God's hands. Fue transformado en las manos de Dios. So we have to let go of our staff Entonces tenemos que dejar nuestras cosas so that God can intervene. para que Dios pueda meter y intervenir. You have to understand that whatever it is that you do well in life, Tú tienes que entender que cualquier cosa que hagas bien en la vida, whatever your calling is, cualquier sea tu you have llamado, to let it go tienes que dejarlo ir before God tells you the time where you have to pick it up. antes de que Dios te diga el tiempo correcto para levantarla. And God will tell you when is the time. Y Dios te dirá cuándo es el tiempo. And when your purpose is down on earth, Y cuando tu propósito está en la tierra, you puesto en la have tierra, to get on your knees and start worshiping. tienes que ponerte de rodillas y empezar a adorar. Because as in Moses' story, Como en la historia de Moisés, you are stepping on holy ground. porque estás parado en tierra santa. And extraordinary things happen when God's presence touches ground. Y cosas extraordinarias pasan cuando Dios toca las cosas. It may take days, Puede tomar días, months, or even years.
meses o incluso años. But listen to God's voice. Pero escucha la voz de Dios. Who's telling you, go to the potter's house. Porque te está diciendo, ve a la casa del alfarero. Because that's where you're going to hear my voice. Porque ahí es donde vas a escuchar mi That's where I'm voz. going to reveal my purpose. Ahí es donde voy a revelar mi propósito. That's where I'm going to show you what I'm doing with your life. Ahí es donde te voy a mostrar lo que estoy haciendo con mi vida. Where you have to be patient and wait and observe and pay attention. Porque tienes que ser paciente y esperar y poner atención. Something great is going to happen in your life. Algo grande va a pasar en tu vida. And I feel the Spirit of the Lord telling me inside me Siento el Espíritu de Dios diciéndome that something extraordinary is going to happen in your life. que algo extraordinario va a pasar en tu vida. You're right on the verge of something great. Estás justo a punto de pasar algo bueno. But before you actually continue walking, Pero antes de que continúes caminando, God is telling you, let go. Dios te está diciendo, déjamelo ir. Let go of the purpose. Déjalo ir en tu propósito. Let me perfection that in my hand. Déjame perfeccionar eso en mis manos. I'm not finished yet. No he terminado aún. Don't be like the fig tree. No seas como la higuera. It appears that you have figs, it appears that you have fruit, Y que aparenta tener fruto, but it's all appearance. pero todo es apariencia. It's not until God or Jesus approaches us No es hasta que Dios se acerca a nosotros and starts moving around the leaves y empieza a mover las hojas that He'll start discovering y vas a empezar a descubrir who we truly are. quién realmente somos. A fig tree with leaves, Una higuera con hojas, without fruit, sin fruto, appears to be nice from a distance. aparentemente se ve bien a la distancia. When you actually start scattering through the leaves, you Pero won't cuando find anything. empezamos a buscar entre las hojas, lo encontramos vacío. We are temples. Nosotros somos un templo And outside the temple, we might look nice. y tal vez afuera del templo nos veamos bien. But it's not until we ask Jesus to get in the temple Y no es hasta que le pedimos a Dios que entre a nuestro templo when our true self actually starts being revealed. cuando realmente se define cómo somos nosotros. And we need to ask God, please Y tenemos que pedirle a Dios, por favor, do the jar one more time. haz el trabajo una vez más. But use the same clay. Use the same clay. Pero Él usa el mismo barro. Use, please, the same clay, which is me. Él usa el mismo barro que soy yo. And He will. Y Él lo hará. Quiero que todos reflexionen en este mensaje I want you to reflect in this message y pienses lo siguiente. and think about this. Señor, ¿qué me estás diciendo con esto? Lord, what are you trying to tell me with this? Yo te podría decir qué es lo que Dios te está mostrando, I could really tell you what God is showing you, pero yo prefiero que Dios te lo revele a tu corazón. but I prefer that the Lord will reveal that into your heart. Que tú escuches ahorita la voz de Dios. That you can listen God's voice right Cierra now. tus ojos Close your eyes, y please. dile, Señor, ¿qué estás enseñándome con esto? And ask the Lord, Lord, what are you trying to teach me with all of this? Yo sé que estoy en tus manos. I know that I'm in your hands. Yo sé que tengo que cumplir un propósito, I know that I have a purpose in life, pero no quiero secarme. but I don't want to get dry out. Quiero que me humedezcas con el agua de tu espíritu. I want you to give me your water that comes from your spirit. Porque la palabra dice que dentro de nosotros hay ríos de agua viva. Because the word of the Lord says that within us there is rivers of water of life. Dentro de nosotros hay ríos de agua viva. Within us there is living water. Y donde hay ríos de agua viva, And when there is living water, no hay sequías. there is no dries. Te saluda el pastor Fernando Arias. Espero que este mensaje haya hablado directo a tu corazón. Nada agrada más a Dios tu Padre que una vida entregada por completa a Él. Haz esta oración conmigo y acepta a Jesús en tu corazón. Tu vida nunca más será la misma. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Tú moriste por mí y resucitaste para que tuviera vida eterna. Si muero hoy, quiero ir a la eternidad contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dios te bendiga y hasta la próxima. Para mayor información, visítanos en www.ministeriosresplandece.org. Búscanos en Facebook y en Twitter como Pastor Fernando Arias.